Desde 1910 a 1920 México fue azorado por una revolución y una guerra civil. Casi 1 millón de mexicanos perdieron sus vidas, más de los que pertenecieron en la Guerra de Secesión Americana. Muchos más emigraron al sureste americano, cambiando la apariencia demográfica de la región. Un ejército americano, en la transición de la caballería en los aeroplanos y los transportes motorizados, se halló en la persecución de un elusivo enemigo. ¿Cómo ocurrió esta guerra y cómo se envolvieron los Estados Unidos? La intervención norteamericana en el proceso revolucionario mexicano se inició en los primeros momentos del levantamiento y en un intento de llegar a la presidencia a hombres que les resultaría útiles para la defensa de los intereses norteamericanos en aquel país. Por esto Estados Unidos jugó un papel importante en la Revolución Mexicana. Apoyaron el movimiento antirreeleccionista, estaban de acuerdo con la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz contra Francisco Madero, ayudaron a los revolucionarios a derrotar a Huerta. No solo los Estados Unidos compartían una frontera de 2.000 millas de hombres de negocios americanos, habían tomado ventaja de la aparente prosperidad y estabilidad del porfiriato al intervenir en ferrocarriles, minas, campos petroleros y plantaciones mexicanas. Para 1910 había 75,000 americanos en territorio americano y habían intervenido millones de dólares en México. La Standard Oil y otras compañías petroleras estaban desarrollando los campos petroleros de Tampico a lo largo de la costa del Golfo. Los americanos poseían el 27% de las tierras arables en México y el 45% de su industria. Al estallar en México el caos, esas inversiones se hallaban amenazadas. En noviembre de 1911, una fuerza de revolucionarios indios americanos, su líder Emiliano Zapata, declaró su plan de Ayala, llamado por una reforma agraria, y comenzó la rebelión en el estado del sur de Morelos. En el norte, un ambicioso general, Pascual Orozco, lideró una rebelión respaldado por hacendados y propietarios de minas de Chihuahua. Sin embargo, Madero aguantó. Madero necesitaba a los militares y el 9 de febrero de 1913 un grupo de generales intentaron un golpe de estado en la Ciudad de México. Uno en particular, el general Bernardo Reyes, intentó un asalto directo al Palacio Presidencial y resultó muerto, pero otro, el general Félix Díaz, tomó la ciudadela y desafió a Madero. Entonces comenzó la escena trágica. Madero se apresuró a traer tropas leales, dándole el mando de la defensa al general Victoriano Huerta. Con una feroz lucha, Huerta tenía a los rebeldes rodeados en la ciudadela, pero Huerta tenía sus propias ambiciones. Se propaga la rebelión en contra de Victoriano Huerta bajo la acción del gobernador coahuilense Venustiano Carranza, quien dio a conocer el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, en donde se ostentaba como el primer jefe del ejército constitucionalista y pide regresar al orden constitucional. Mientras tanto, Huerta formó un primer gabinete con personajes destacados que le fueron impuestos, y entre quienes estaban Francisco León de la Barra, Alberto García Granados, Toribio Esquivel Obregón, Rodolfo Reyes, Jorge Vera Estañol, entre otros. Huerta encontró a un amigo en el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Wilson era el enviado del presidente Wilson y creía que los intereses americanos en México servirían mejor con un dictador que siguiera las líneas de Díaz. En este punto, Taft, un republicano que no recién había terminado su periodo en noviembre de 1912, era el hombre indicado. Esta situación hizo de Henry Lane Wilson un hombre muy poderoso. Wilson optó oponerse a Madero. El 12 de febrero, respaldado por los alemanes, españoles e ingleses, Wilson demandó que Madero cesara sus operaciones contra los rebeldes, forzando un cese al fuego. El 18 del mismo, Wilson hizo un trato con Huerta en la embajada americana. Madero fue arrestado y obligado a dimitir. Huerta se declaró a sí mismo presidente el 20 y a la siguiente noche Madero y su vicepresidente fueron ejecutados en las afueras de la prisión de Lecumberri por los rurales de Huerta mientras trataban de escapar.
Invadieron Veracruz en 1914. Al mismo tiempo, habían llevado a cabo negociaciones independientes y acuerdos comerciales con Pancho Villa. Cuando Taft era presidente, los Estados Unidos usaron a Pancho Villa y a Luis Terrazas para suministrar armas a Orozco. Cuando este fue derrotado, los Estados Unidos sabían de los planes de Bernardo Reyes y Félix Díaz para derrocar al presidente Madero. El carácter de la participación de Estados Unidos en la revolución cambió cuando Woodrow Wilson asumió la presidencia en 1913. El presidente Wilson no apoyó a Huerta y el general John Lennox Scott, comandante de las fuerzas militares en la frontera con México, recomendó a Pancho Villa, con quien los Estados Unidos reanudaron el contacto. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comenzó a intervenir en los asuntos mexicanos y dispuso que no se venderían armas ni al gobierno huertista ni a los revolucionarios, pero en la práctica y mediante disfraces los revolucionarios las adquirían de algunos norteamericanos.